La acción de inconstitucionalidad es una garantía de naturaleza procesal y por ello pueden actualizarse ciertas condiciones que impidan a la Suprema Corte pronunciarse sobre la validez de la norma general impugnada. Yo soy Omar García Guante, especialista en temas constitucionales, y en este espacio te hablaré acerca de las causales de improcedencia y sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad. De conformidad con los artículos 19, 20 y 65 de la ley reglamentaria, la acción de inconstitucionalidad es improcedente en los siguientes casos: contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra normas generales que sean materia de una acción pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez, contra normas generales que hubieran sido materia de una ejecutoria dictada en otra acción de inconstitucionalidad, siempre que exista identidad de partes, normas generales y conceptos de invalidez. También es improcedente cuando hayan cesado los efectos de la norma general materia de la acción de inconstitucionalidad y cuando la demanda se presentare fuera del plazo de los 30 días naturales. En la acción de inconstitucionalidad el sobreseimiento procederá en dos casos: cuando durante el juicio sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que hemos señalado, o cuando de las constancias de autos esté claramente demostrado que no existe la norma general impugnada. En la serie sobre controversias constitucionales dedicamos un video para explicar los conceptos y las causales de improcedencia y sobreseimiento, el cual te recomiendo que veas para comprender mejor este tema. Una de las causales que más se discute en acciones de inconstitucionalidad es la relativa al nuevo acto legislativo. En las acciones de inconstitucionalidad 11 del 2015 y 28 del 2015, la Suprema Corte determinó por mayoría de votos que para hablar de un nuevo acto legislativo deben reunirse dos aspectos: que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, esto es, que se agote un criterio formal que conlleve el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. El segundo aspecto es el relativo a la modificación normativa. Esta debe de ser de carácter sustantivo o material, la que se actualiza cuando existen verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance de un precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Asimismo, se precisó que una modificación de este tipo no se daría en los siguientes casos: cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado; tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. La Suprema Corte precisó que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas que derivan propiamente de la técnica legislativa, por ejemplo, en las que se ajuste la ubicación de los textos o, en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos. La minoría de los ministros mantiene el criterio de autoridad formal de la ley, consistente en que la emisión de una norma, su modificación o reiteración son actos que reflejan la voluntad del Poder Legislativo de encaminar el entendimiento y funcionamiento de un sistema, pues los actos emitidos por el legislador conllevan
la expresión de su voluntad, aunque no se haga una referencia explícita. En este sentido, sostienen que la reproducción de un artículo en un acto de reforma implicaría la exteriorización de la voluntad del legislador de reiterar el enunciado, señalando el sentido que debe darse a la concepción de una norma inserta dentro del cuerpo normativo, aun cuando no se modifiquen otras normas del propio sistema. Así, por mínimo que fuera el cambio que se origina en una ley o que se realiza en una reiteración, ello implicaría una iniciativa de ley, una discusión en torno a esta iniciativa y, por supuesto, una votación, lo que daría la pauta para determinar lo que sería el nuevo acto legislativo. Estas son las dos posiciones que podemos identificar en el Pleno de la Suprema Corte sobre el nuevo acto legislativo y la cesación de efectos de la norma general impugnada. Otro tema, también relacionado con la acción de inconstitucionalidad, es el relativo a qué sucede cuando la acción de inconstitucionalidad es promovida no por el 33% de los integrantes de un órgano legislativo, sino por más del 50% de sus integrantes. La Suprema Corte determinó sobreseer la acción de inconstitucionalidad 25-2016, promovida por el 68% de los integrantes de la 59ª legislatura del Estado de México. Al respecto, por mayoría de 6 votos, se resolvió que la intención del constituyente permanente, al establecer la acción de inconstitucionalidad para el caso de las legislaturas, fue prever una vía para que las minorías legislativas puedan lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la Constitución a fin de ser consideradas válidas. Se precisó que por minorías legislativas deben entenderse aquellas que, teniendo como base un 33% de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos, no cuentan con la fuerza necesaria para modificar, por medio del proceso legislativo, la norma general que pretendan impugnar en la acción de inconstitucionalidad. Se resolvió que el voto mayoritario de la mitad más uno de sus integrantes es suficiente para derogar o modificar o incluso reformar una norma previamente emitida por el propio órgano legislativo. Se indicó que la locución, cuando menos, contenida en la ley reglamentaria, debe entenderse en el sentido de que la acción de inconstitucionalidad no puede ser promovida por menos del 33% de los integrantes del órgano legislativo de que se trate. Es por ello importante que si el total de diputados accionantes alcanza la mitad más uno de los integrantes de la legislatura, constituye un número mayoritario que legalmente está facultado para producir una norma que, a su entender, resulte coherente con los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. En este sentido, debe decirse que el planteamiento de que la Suprema Corte se pronuncie sobre la invalidez de la ley impugnada se traduce realmente en una consulta o solicitud de opinión consultiva, lo cual no corresponde resolver al máximo tribunal en términos de los artículos 94 y 107 de la Constitución. Y por supuesto, tampoco es el fin de la acción de inconstitucionalidad. Podemos estar en contacto a través de mis redes sociales o de mi correo electrónico. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi página de internet. Muchas gracias y hasta la próxima.